¿Estás bromeando? Te ves increíble. Ese abrigo es súper elegante y tu cabello tiene un hermoso color blanco que es totalmente genial. Estoy tan celosa, he estado tratando de decidir qué ponerme durante semanas, y obviamente nadie puede verme de todos modos, pero aún así quiero verme linda, ¿sabes? Las palabras salieron de ella a toda prisa, el entusiasmo burbujeaba como champán. Fue refrescante después de meses de cuidadosa preparación y conversaciones serias. Esta chica hablaba como si estuviera comentando en un blog de moda, no dirigiéndose al examen más competitivo del país. Ya suenas bastante lindo, dije. Soy Yukio, por cierto. Yukio Murano. Toru Agakure. Y gracias, eso es literalmente lo más dulce que alguien me ha dicho hoy. Aunque para ser justos, también eres la única persona que ha hablado conmigo hoy, pero aún así. Su pérdida. ¿Verdad? Quiero decir, sé que no soy exactamente fácil de notar, pero soy súper amigable y tengo un excelente gusto en moda y sé todo sobre clasificaciones de héroes y diseño de vestuario. Dirijo este blog donde reviso atuendos de prohéroe y oh Dios mío, estoy totalmente divagando, ¿no? Tres un poquito, admití. Pero está funcionando para ti. El tren empezó a reducir la velocidad y pude ver a otros pasajeros agitándose, revisando sus teléfonos y recogiendo sus pertenencias. A través de las ventanas pasaban edificios desconocidos, nos estábamos acercando. Esta es nuestra parada, dijo Toru, y pude escuchar la emoción que crecía en su voz. ¿Estás listo para esto? Porque estoy como un 90% emocionado y un 10% aterrorizado, lo que creo que es una proporción bastante buena para algo tan grande. 90 y 10 suena bien, mentí. Las puertas se abrieron de golpe y nos unimos al flujo de pasajeros que se desbordaba hacia el andén. Me encontré caminando junto a un espacio vacío que ocasionalmente rozaba mi brazo, la única señal de la presencia de Toru. Otros estudiantes se movían a nuestro alrededor, algunos con uniformes escolares, otros con ropa informal, todos traicionando sus nervios de pequeñas maneras. Una rodilla rebotando aquí, un pulgar preocupando la correa de un bolso allá. Todos intentaban proyectar confianza y todos fracasaban exactamente de la misma manera. Entonces, ¿cuál es tu peculiaridad?, preguntó Toru mientras subíamos las escaleras de la estación. Carga cinética, dije. Puedo almacenar energía en objetos y liberarla al impactar. Convierte cualquier cosa en un arma o una herramienta. 2. Eso es genial. ¿Podrías cargar una moneda y lanzarla y explotaría? El mío es obviamente invisibilidad, lo cual es súper útil para el sigilo, pero no exactamente lo que llamarías fotogénico, ¿sabes? He estado trabajando en algunas aplicaciones nuevas, refracción de luz y esas cosas. Quiero ser un héroe destacado. Un héroe destacado. Casi me río. Una niña invisible desesperada por ser vista, parada junto a un fraude que había construido una fortaleza de visibilidad. Éramos una contradicción perfecta y andante. Y por alguna razón, eso hizo que fuera más fácil respirar. Llegamos al nivel de la calle y seguimos a la multitud de examinados por un amplio bulevar. El sol de la mañana se sentía bien en mi cara y la charla constante de Toru evitaba que mis nervios cobraran demasiado impulso. Ella tenía opiniones sobre todo, la arquitectura de los edificios por los que pasamos, las elecciones de moda de otros estudiantes, la forma en que los cerezos apenas comenzaban a brotar. Oh, me olvidé por completo de preguntar, dijo mientras doblábamos una esquina. ¿Qué te hizo querer ser un héroe? Quiero decir, además del obvio factor asombroso. Alguien importante para mí cree que puedo serlo, dije. Pensé que probablemente debería estar a la altura de eso, oh, eso es tan dulce. ¿Es tu novia? Por favor dime que no es tu novia, porque eso sería súper romántico pero también devastador para mis posibilidades. Me atraganté con una risa. Mi hermana. ¿Y qué posibilidades? Las posibilidades de que me pidas que sea tu compañero héroe después de que ambos entremos en los Emiratos Árabes Unidos. Obviamente. Obviamente, repetí, sonriendo a pesar de mí mismo. Aunque quizás quieras trabajar primero en tu visibilidad. Es difícil ser una pareja poderosa cuando solo la mitad de nosotros aparecemos en las fotos de talles. Ya encontraré una solución. Tal vez usaré un disfraz realmente distintivo o aprenderé a convertir la luz en formas de corazón alrededor de mi cabeza. 4. Doblamos otra esquina, todavía charlando con facilidad, y nos detuvimos en seco. Ante nosotros, extendiéndose hacia el cielo como algo sacado de una película de ciencia ficción, estaban las colosales puertas de los Estados Unidos. Universidad. La escala era imposible, el acero, el hormigón y el vidrio se elevaban tan alto que tuve que estirar el cuello para ver la parte superior.
Los muros parecían durar una eternidad en ambas direcciones, y la puerta principal en sí era lo suficientemente grande como para atravesar un edificio. El murmullo colectivo de la multitud simplemente se detuvo. No se desvaneció. Fue cortado, dejando un silencio repentino y resonante que el zumbido de la ciudad no pudo penetrar. Nadie se movía. Éramos un atasco humano, docenas de niños congelados a mitad de camino, con el cuello estirado hacia atrás. El aire aquí se sentía estático, cargado. Esto no era solo una escuela. Era un templo y todos habíamos llegado al altar. Mierda, susurró, y su voz había perdido toda su energía burbujeante, reemplazada por algo así como reverencia. Es tan grande. 5 sí, lo logré. Realmente lo es. Los demás estudiantes comenzaron a moverse nuevamente, atraídos hacia adelante por la gravedad de sus sueños. Escaneé las caras que me rodeaban. Ojos muy abiertos, labios entreabiertos, algunos niños temblando físicamente. El mismo asombro, el mismo miedo. Estos eran mis rivales, mis futuros colegas, mis marcas. Todos ellos estaban aquí por el mismo premio, persiguiendo el mismo objetivo imposible. Miré el espacio donde flotaba el abrigo de Toru, un compatriota silencioso e invisible en esta repentina reverencia. Entonces mi mirada trazó por última vez las líneas imposibles del edificio. Bueno, los demás jugadores están en la mesa. Es hora de ver qué cartas tienen en la mano. El asombro duró exactamente 30 segundos antes de que la realidad volviera a aparecer. Una mujer con un portapapeles y la voz de un sargento instructor empezó a dar órdenes a través de un megáfono y, de repente, estábamos llevando ganado al matadero. Todos los solicitantes se dirigen al edificio principal. Sigue las flechas azules. Permanezca en fila india. No corras. La multitud avanzó como un ser vivo y yo me dejé llevar. El abrigo flotante de Toru se balanceó a mi lado mientras atravesábamos puertas que podrían haber albergado un avión pequeño. El interior era incluso más ridículo que el exterior, pisos de mármol que reflejaban las luces del techo como un espejo, escaleras que subían en espiral hasta el infinito y ventanas tan altas que me hacían sentir como una hormiga. Este lugar es una locura, susurró Toru, con su voz apenas audible por encima de cientos de pies. Mira esa lámpara. Incliné la cabeza hacia atrás. La cosa era enorme, toda de cristal y oro, colgando sobre nosotros como una espada brillante de Damocles. Todo aquí fue diseñado para hacerte sentir pequeño, insignificante. Fue una guerra psicológica disfrazada de arquitectura. Inteligente. Descompóngalos incluso antes de que comience la prueba. Nos llevaron a un gran salón que podría haber funcionado también como catedral. El techo desapareció en sombras y pancartas con el logo de los Emiratos Árabes Unidos colgaban de las paredes como estandartes de batalla. El ruido era increíble, miles de voces rebotando en piedra y mármol, creando un zumbido constante de energía nerviosa. Atención solicitantes. La voz retumbaba desde unos altavoces escondidos en algún lugar de las vigas. Por favor, diríjase a las salas de pruebas asignadas. Las habitaciones se asignan alfabéticamente por la primera letra de su apellido. AF, ala este. De G a L, ala oeste. M a R, ala norte. S a Z, ala sur. Toru y yo nos miramos, o mejor dicho, miré donde pensaba que estaba. Hagakure, Murano, dijo, y pude escuchar la decepción en su voz. Diferentes alas. Sí. Me encogí de hombros, manteniendo mi tono informal. Supongo que no quieren que comparemos notas. Buena suerte. Extendió la mano y apretó mi brazo, sus dedos enguantados calentaron mi abrigo. Nos vemos al otro lado, Yukio. Vi su traje flotante desaparecer entre la multitud que se dirigía hacia el ala oeste, luego me giré y seguí las señales que apuntaban hacia el norte. Los otros estudiantes de Metro UR que me rodeaban eran una mezcla, algunos intentaban proyectar confianza, otros parecían estar a punto de vomitar. Un niño con pelo de brócoli murmuraba lo que parecía una oración en voz baja. Otro seguía mirando su reloj cada 5 segundos. Aficionados. El ala norte era un laberinto de pasillos bordeados de puertas idénticas, cada una marcada con una letra y un número. Encontré el mío, N7, y entré. La sala de conferencias era exactamente lo que esperarías de un lugar como este. Filas de escritorios dispuestos en perfecta formación, cada uno equipado con un lápiz, una goma de borrar y una botella de agua. Las paredes estaban desnudas a excepción de un reloj y una pizarra. El olor me golpeó inmediatamente, cera para pisos, productos químicos de limpieza y el fuerte aroma del sudor ansioso. Los estudiantes ya estaban entrando y eligiendo asientos como si estuvieran eligiendo parcelas de entierro.
Algunos fueron a las últimas filas con la esperanza de esconderse. Otros reclamaron el frente, ansiosos por causar una buena impresión. Elegí un asiento en el medio, lo suficientemente cerca para verlo todo, pero lo suficientemente atrás para evitar atención no deseada. Los susurros comenzaron inmediatamente. ¿Estudiaste la sección de ordenanza municipal? Escuché que preguntaron sobre la ley de registro de Kirk. Mi hermana dijo que el examen práctico es imposible. Los desconecté y me concentré en el reloj. Faltan 5 minutos para la hora oficial de inicio. La puerta todavía estaba abierta, dejando entrar el sonido de pasos y conversaciones apagadas desde el pasillo. Luego, justo a las 9, la charla murió. El sonido que silenció la habitación no fue un anuncio ni una campana. Era lo agudo y rítmico clic-clac de tacones altos sobre linóleo. Ella no entró en la habitación. Ella ha realizado una entrada. El cuero de su disfraz captó las luces fluorescentes, creando reflejos y sombras que se movían como líquido. Su cabello oscuro se balanceaba con cada paso, y cuando llegó al frente de la sala, se giró para mirarnos con el tipo de sonrisa que pertenecía a un club de jazz, no a un aula. Medianoche. Una la había visto en la televisión, por supuesto, pero las cámaras no le hicieron justicia. No pudieron capturar la forma en que ella dominaba el espacio, cómo su presencia parecía llenar cada rincón de la habitación. Se reclinó contra el podio, con la cadera torcida y el látigo enrollado libremente en la mano como una serpiente dormida. Bueno, ronroneó, con una voz de contralto grave que parecía vibrar en mi pecho. ¡Qué hermosa cosecha de corderitos tenemos hoy! El efecto en la habitación fue inmediato y variado. La mitad de los niños se pusieron rojos y comenzaron a mirar sus escritorios. Algunas chicas hicieron lo mismo. Otros no podían apartar la mirada, tenían los ojos muy abiertos y vidriosos. Un niño de la primera fila tragó saliva y el sonido se escuchó en el repentino silencio. Simplemente la observé, con una leve sonrisa tirando de la comisura de mi boca. Esto era teatro, puro y simple. Ella estaba usando todas las herramientas de su arsenal, voz, lenguaje corporal, vestuario, reputación, para establecer su dominio incluso antes de que comenzara la prueba. Era hermoso en su eficiencia. Su mirada recorrió la habitación, catalogando reacciones y archivando información. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no aparté la mirada ni me sonrojé ni tartamudeé. Me encontré con su mirada con tranquilo interés. Por un momento, su sonrisa cambió. Se convirtió en menos rendimiento y más diversión genuina. El juego reconoce el juego, su expresión parecía decir. Las reglas son bastante simples, continuó, alejándose del podio y comenzando un lento recorrido entre los escritorios. Tienes 90 minutos para completar tu examen. Ese debería ser tiempo más que suficiente para cualquiera que tenga resistencia. Se detuvo junto a un niño de cabello verde que parecía estar a punto de desmayarse. No habrá trampas. No mires el trabajo de tu vecino. Ninguna comunicación de ningún tipo. Su látigo se desenrolló ligeramente y el cuero emitió un suave susurro mientras se movía. Tengo una visión excelente y tomo una decisión muy personal interés por la disciplina. El chasquido del látigo fue como un disparo en una habitación tranquila. Varios estudiantes saltaron. El niño de cabello verde emitió un sonido que podría haber sido un gemido. Mantén tus manos visibles en todo momento, continuó Midnight, con la voz cayendo a algo que era casi un susurro. En vuestros escritorios, en vuestros papeles, en ningún otro lugar. Si te pillo con dedos errantes, te daré algo mucho más interesante que hacer con ellos. Ella era buena. Realmente bueno. Cada palabra fue calculada para poner nerviosos, para desequilibrar a los estudiantes incluso antes de que vieran la primera pregunta. Fue una guerra psicológica en su máxima expresión. Pero ya había jugado a este juego antes, en salas donde había más en juego y los jugadores eran más peligrosos. En los casinos donde una lectura errónea puede costarte todo, donde saber cuando alguien está mintiendo puede significar la diferencia entre irse rico o irse respirando. Midnight no estaba tratando de seducirme ni intimidarme. Ella estaba haciendo un espectáculo y yo apreciaba el arte. ¿Alguna pregunta? Ella preguntó, regresando al frente de la habitación. Silencio. Excelente. Puedes empezar, ahora. Los exámenes se distribuyeron mediante hojas flotantes, probablemente la peculiaridad de alguien. Le di la vuelta al mío y escaneé la primera página. Ley de héroes, escenarios éticos, problemas de pensamiento estratégico. Exactamente lo que Kimiko me había inculcado durante 2 meses. Pregunta 1. Un villano con un rehén exige un paso seguro a cambio de la vida del civil.
Eres el único héroe en escena. ¿Cuál es su consideración principal? Juego de niños. Kimiko me había hecho escribir ensayos sobre este escenario exacto. Cogí mi lápiz y comencé a escribir, moviendo mi mano a lo largo de la página con trazos suaves y seguros. Pregunta 7. Explique el marco legal que rodea el uso de Kirk en situaciones de emergencia por parte de personas sin licencia. Yo había vivido esto. La noche que conocí a Metros Lady, cuando usé mi peculiaridad para detener a ese matón, técnicamente había estado infringiendo la ley. Pero las disposiciones del buen samaritano cubrían la intervención civil en situaciones que amenazaban la vida, siempre que la fuerza utilizada fuera proporcional y griega. El reloj corría. Los papeles crujieron. Alguien detrás de mí estaba borrando algo por tercera vez. Seguí escribiendo, mi mente moviéndose a través de las preguntas como el agua a través de un canal. Esto no fue una prueba, fue una formalidad. La verdadera evaluación vendría más tarde. Pregunta 23. ¿Las acciones de un compañero héroe resultan en daños colaterales significativos durante una operación de rescate? ¿Cómo manejas la situación? Hice una pausa por un momento, con mi lápiz flotando sobre el papel. Estaba la respuesta del libro de texto: informar a través de los canales adecuados, documentar todo, mantener relaciones profesionales. Luego estaba la verdadera respuesta: depende de quién sea el héroe, cuánta influencia tenga y qué tipo de suciedad pueda tener sobre ti. Escribí la respuesta del libro de texto. No estaban preparados para el verdadero. 45 minutos después, había terminado. Dejé mi lápiz y me recliné en mi silla, dejando que mi mirada deambulara por la habitación. La mayoría de los demás estudiantes todavía estaban encorvados sobre sus papeles, algunos de ellos parecían en pánico. El niño de cabello verde escribía furiosamente, su mano se movía tan rápido que era casi borrosa. A medianoche me di cuenta de que había terminado. Ella levantó una ceja, una pregunta silenciosa. Me encogí de hombros, igualmente en silencio. Ella asintió e hizo una nota en su portapapeles. Pasé el tiempo restante estudiando a mis futuros compañeros de clase. El niño pelirrojo también había terminado y miraba al techo con una sonrisa satisfecha. Una niña con cabello y piel rosados estaba garabateando en los márgenes de su prueba. Un niño con gafas seguía trabajando metódicamente en cada pregunta, con movimientos precisos y mecánicos. Esta era mi competencia. Mis rivales. Mis futuros colegas. O mis peldaños. Tiempo, llamó medianoche, con la voz entrecortada por el rascado de los lápices y el susurro de los papeles. Lápices abajo. Papeles boca abajo sobre tus escritorios. El suspiro colectivo de alivio era audible. Algunos estudiantes se desplomaron en sus sillas. Otros parecían querer seguir escribiendo. El niño de cabello verde murmuraba algo en voz baja que sonaba como un mantra. Felicitaciones, dijo Midnight, con su sonrisa volviendo a su máximo esplendor. Has sobrevivido a la primera ronda. Aquellos de ustedes que aprueben recibirán una notificación para el examen práctico. Para los que no, ella se encogió de hombros elocuentemente. Siempre está el año que viene. Los documentos fueron recopilados por el mismo Kirk flotante que los había distribuido. Los estudiantes comenzaron a salir, sus voces se alzaron mientras comparaban respuestas y compartían su pánico. Me quedé de pie y me estiré, solucionando los problemas que me causaba estar sentado quieto durante 90 minutos. Mientras me dirigía hacia la puerta, la voz de medianoche me detuvo. Murano. Me di la vuelta. Ahora estaba sentada en el borde de su escritorio, con una pierna cruzada sobre la otra y su portapapeles equilibrado sobre su rodilla. Sí, señora. Interesante enfoque de la pregunta 15. Pensé en el pasado. Algo sobre la gestión de los medios durante una crisis. ¿Cómo es eso? La mayoría de los estudiantes habrían optado por el manual estándar de relaciones públicas. Sugirió redirigir la atención hacia resultados comunitarios positivos en lugar de intentar controlar la narrativa directamente. Parecía más práctico, dije. A la gente no le gusta que le digan qué pensar. Prefieren pensar que llegaron a la conclusión ellos mismos. 7. Su sonrisa era aguda y conocedora. De hecho. Buena suerte con lo práctico, señor Murano. Gracias. Salí al pasillo y me uní al río de estudiantes que fluía hacia el auditorio principal. La siguiente fue la sesión informativa del examen práctico, la prueba real. La parte escrita trataba sobre demostrar que podía pensar como un héroe. Ahora tenía que demostrar que podía actuar como tal. El pasillo era lo suficientemente grandioso como para albergar una cena de estado, con columnas de mármol y techos abovedados.
Nuestros pasos resonaron como truenos y el murmullo colectivo de conversación se hizo más fuerte a medida que nos acercábamos a un conjunto de puertas que parecían pertenecer a una catedral. La compra está completa, pensé, ajustando mi abrigo y comprobando que mis cartas todavía estaban seguras en mi bolsillo. Ahora veamos cómo es el juego real. El auditorio era un monumento a la intimidación. Los techos altos de la catedral se desvanecieron en la sombra sobre nosotros, mientras fila tras fila de asientos descendían hacia un escenario que podría haber albergado una ópera. El mensaje arquitectónico fue claro. Eres pequeño. Somos vastos. Recuerda tu lugar. Ya me encantó. Mientras los demás solicitantes se movían en sus asientos como ovejas pastoreadas, yo me tomé mi tiempo para elegir mi puesto. Tercera fila, ligeramente descentrada. Lo suficientemente cerca para captar cada detalle, lo suficientemente atrás para ver el tablero completo. La energía nerviosa que irradiaba mil adolescentes era casi tangible, palmas sudorosas, piernas que rebotaban, oraciones susurradas a cualquier dios que vigilara a los usuarios de Kirk. Condiciones de caza perfectas. Mi mirada recorrió a la multitud, catalogando amenazas potenciales y marcas fáciles. El jugador de póker que hay en mí no pudo resistirse a ejecutar los números en mi competencia. 2 filas más adelante estaba sentado un niño rubio con cabello puntiagudo, con los brazos cruzados y frunciendo el ceño ante nada en particular. Su postura gritaba agresión apenas controlada. Sobrecompensación clásica. Probablemente fuerte pero le falta delicadeza. El tipo que apostaría todo por un par de dieces. 2 a su izquierda, una niña de cabello y piel rosados prácticamente vibraba en su asiento, sonriendo como si ya hubiera ganado. Tipo de alta energía. Ya sea genuinamente confiado o completamente delirante. Podría ir en cualquier dirección. Una pelirroja cerca del frente charlaba con entusiasmo con cualquiera que quisiera escucharlo, con los dientes prácticamente brillando bajo la tenue luz. Espectador natural. Probablemente inofensivo, pero cuidado con los que hacen amigos fácilmente, son santos o sociópatas. Luego estaba el niño de pelo verde de la playa, encorvado sobre un cuaderno como si contuviera los secretos del universo. Incluso desde aquí, pude ver sus manos temblando mientras garabateaba frenéticamente. Dinero muerto. Cualquiera que sea su peculiaridad, está demasiado nervioso para usarla de manera efectiva. Pero el que me llamó la atención fue el chico alto y de cabello oscuro que estaba sentado en primera fila. Todo en él gritaba niño militar, desde su cabello perfectamente peinado hasta la forma en que sus manos descansaban exactamente paralelas sobre sus rodillas. Eso sí que es interesante. O bien es tan tenso por naturaleza, o bien está dando un espectáculo espectacular. De cualquier manera, está jugando un juego diferente al del resto de estos aficionados. Las luces se atenuaron y la conversación se apagó por un susurro. Un foco atravesó la oscuridad, iluminando el centro del escenario. Por un momento no pasó nada. El silencio se prolongó, creando tensión como un resorte en espiral. Luego vino la explosión. Buenos días, futuros héroes. La voz fue una explosión conmocionante que me hizo temblar los dientes y probablemente se registró en equipos sísmicos 3 prefecturas más allá. Una figura materializada bajo los focos alta, delgada, con cabello rubio peinado en una cresta de cacatúa que desafía la gravedad. Su chaqueta de cuero captó la luz y las gafas de sol que llevaba en la nariz reflejaban los rostros atónitos de 1000 adolescentes. Micrófono actual. El mismísimo héroe de la voz. Dije buenos días. La sonrisa de Present Mic era audible en su voz. Vamos, futuros héroes, déjenme escuchar esa energía. Todos permanecieron en silencio. Una multitud dura. El mic actual giró en su lugar y su chaqueta se ensanchó dramáticamente. Bienvenidos a la sesión informativa del examen práctico. Soy tu anfitrión, el héroe de la voz. Presenta el micrófono. Un banco de luces detrás de él cobró vida, revelando una pantalla que se extendía casi de pared a pared. En él colgaba el logo de los Emiratos Árabes Unidos como el sello de un rey. Present Mic hizo un gesto hacia él como si el presentador de un programa de juegos revelara el gran premio. Ahora bien, examinados, pónganos manos a la obra. El examen práctico será una batalla simulada en uno de nuestros entornos urbanos especialmente diseñados. La pantalla cambió y mostró lo que parecía una ciudad en miniatura. Edificios, calles e incluso escaparates falsos, todos representados con impresionantes detalles. Me incliné ligeramente hacia adelante, estudiando el diseño. Simulación de combate urbano. Cuartos reducidos, múltiples niveles, mucha cobertura.
Aquí están probando algo más que energía bruta. Tu objetivo es simple. Present Mic continuó, y de alguna manera su voz logró hacerse aún más fuerte. Destruye tantos bots villanos como puedas en el plazo de 20 minutos. Aparecieron en la pantalla 3 diseños de robots, cada uno más amenazante que el anterior. La más pequeña parecía una araña mecánica. El mediano parecía un gorila cruzado con un tanque. El más grande era un gigante humanoide que probablemente podría atravesar un edificio. Los robots villanos vienen en 3 variedades. Present Mic señaló cada diseño por turno. 1 punto, 2 puntos y 3 puntos. Cuantos más puntos ganes, mayor será tu puntuación. A mi alrededor, los estudiantes tomaban notas frenéticamente, como si los valores de los puntos fueran una fórmula compleja en lugar de aritmética básica. Me recliné en mi asiento, con las manos detrás de la cabeza. 1, 2, 3. Progresión simple. Casi insultantemente simple. Tiene que haber algo más que eso. Mis ojos se entrecerraron mientras estudiaba nuevamente los diseños de los robots. La progresión tenía sentido desde una perspectiva de combate pequeño y rápido, mediano y equilibrado, grande y poderoso. Pero desde una perspectiva de diseño de juegos, estaba demasiado limpio. Demasiado obvio. Este es el juego de superficie. El que quieren que veamos. ¿Pero qué hay debajo? Cualquier pregunta que tengamos ante nosotros, una mano se levantó en la primera fila. El niño tenso que había estado observando estaba de pie, con el brazo empujado hacia el techo en una línea perfectamente vertical. Cuando hablaba, su voz se transmitía claramente por el auditorio, nítida, precisa y cargada de indignación apenas contenida. Disculpe, señor. La sonrisa de Present Mic se amplió. Sí, examinado número 7111. En el folleto se enumeran 4 tipos de bots villanos, pero solo explicaste 3. Si esto es un error en una parte S, es muy poco profesional. Estamos aquí para que nos pongan a prueba de manera justa. Oh, eres un bastardo hermoso y predecible. Tuve que contener la risa. El niño estaba tan concentrado en seguir las reglas que no entendió nada. Síndrome clásico del monitor de pasillo. Pero no había terminado. El niño de cabello oscuro se giró bruscamente. Su dedo salió disparado como una acusación, apuntando directamente al niño de cabello verde. ¿Y tú, examinado? Has estado murmurando todo este tiempo. Si no te tomas esto en serio, vete. Nos estás distrayendo al resto. El niño de pelo verde se puso rígido. Incluso desde varias filas atrás, pude verlo encogerse en su asiento, con su rostro recorriendo unos 6 tonos diferentes de rojo. Algunos estudiantes a su alrededor se giraron para mirar y el niño parecía querer desaparecer por completo. Ouch. Humillación pública. Táctica clásica de intimidación, incluso si no fue intencional. Glasses cree que está estableciendo dominio, pero en realidad solo está mostrando a todos lo inflexible que es. Mientras tanto, la confianza de Brócoli acaba de sufrir un duro golpe. El pobre bastardo probablemente no se recuperará antes de que comience el examen. Present Mic levantó las manos y su sonrisa nunca vaciló. Excelente pregunta, examinado 7111. Ese cuarto robot vale 0 puntos. La pantalla detrás de él cambió nuevamente, revelando un cuarto diseño de robot que hacía que el triple pareciera un juguete. Esta cosa era enorme, fácilmente de 4 pisos de altura, con un blindaje que probablemente podría hacer caso omiso de un ataque con misiles. Sus ojos rojos brillaban como soles en miniatura y cada línea de su diseño gritaba una palabra: destructor. El puntero 0 es lo que llamamos un obstáculo. Está ahí para interponerse en tu camino, así que evítalo. No tiene sentido luchar contra algo que no aumentará tu puntuación. Ahí está. La señal que había estado esperando. En cualquier juego de alto riesgo, cuando la casa te dice que ignores algo, eso es lo único que debes tener en cuenta. Las luces se atenuaron en la imagen del puntero 0 y Present Mic extendió los brazos. Eso es todo de mi parte. Buena suerte, futuros héroes. Vamos plus ultra. Cuando se encendieron las luces del auditorio y los estudiantes comenzaron a salir, permanecí sentado por un momento más. Mi mente ya estaba trabajando en las implicaciones, calculando ángulos y posibilidades. El punto 0 no fue solo un obstáculo, fue la verdadera prueba. La variable oculta que separaría a los cazadores de puntos de los héroes reales. La mayoría de estos niños pasarán 10 minutos cazando tiros de 1 y 2 puntos como si estuvieran recolectando monedas en un videojuego. Lo tratarán como un problema de matemáticas, maximizar puntos, minimizar el riesgo.
Me quedé de pie y me estiré, solucionando los problemas que me causaba estar sentado demasiado tiempo. A mi alrededor, las conversaciones vibraban mientras los estudiantes comparaban estrategias y compartían energía nerviosa. Pero los héroes no son contadores. Los héroes corren hacia el peligro, no lejos de él. Y cuando aparezca ese punto cero, y aparecerá, la mayoría de estos niños harán exactamente lo que Present Mig les dijo que hicieran. Ellos correrán. Me moví con la multitud que salía, el zumbido bajo de su parloteo nervioso era un zumbido de fondo sin sentido. En los vestuarios, me deshago del frescor calculado de mi ropa de calle por algo más práctico. Pantalones deportivos negros y una camisa de compresión blanca. Función sobre forma, por ahora. La actuación podría esperar. La casa siempre tiene una ventaja. Siempre. El truco consiste en averiguar de qué se trata antes de realizar la apuesta. Pero a veces, si eres muy bueno y tienes mucha suerte, puedes poner esa ventaja en su contra. La multitud estaba disminuyendo a medida que los estudiantes encontraban sus grupos asignados. Revisé mi tarjeta Battle Center B entorno urbano, 20 minutos, número desconocido de competidores. Se establecieron los parámetros del juego. Deja que los otros niños jueguen por puntos, jugaré para siempre. Battle Center B era una jungla de hormigón diseñada por alguien con un serio título en planificación urbana y un sano respeto por los daños a la propiedad. La ciudad simulada era impresionante. Edificios de 3 pisos bordeaban calles lo suficientemente anchas para batallones de tanques, con escaparates falsos, semáforos e incluso algunas bocas de incendio decorativas. Cada superficie parecía lo suficientemente resistente como para soportar cualquier caos que pudieran desatar unos cientos de adolescentes con superpoderes. Arquitectura clásica de intimidación. Haz que la arena parezca tan real que los niños olviden que es solo un elaborado nivel de videojuego. Me diferencié del grupo de solicitantes nerviosos, con las manos enterradas en mis bolsillos, haciendo rodar un rodamiento de bolas de acero sobre mis nudillos. El metal estaba frío contra mi piel, un peso familiar que me mantenía en tierra mientras el caos se arremolinaba a mi alrededor. Otros estudiantes se estiraban, comparaban peculiaridades o miraban las enormes puertas como si fueran la entrada al inframundo. De repente, pequeñas manos enguantadas ahuecaron mi mandíbula desde atrás, con los dedos estirándose hacia arriba en lo que claramente era un intento de cubrirme los ojos. Se quedaron cortos por unos 15 centímetros, dejando al posible atacante sorpresa agarrando el aire alrededor de mis pómulos. No me sobresalté. Años de negocios clandestinos y estafas en casinos me habían inculcado ese reflejo hace mucho tiempo. En lugar de eso, simplemente hice una pausa, agaché ligeramente la cabeza y miré hacia abajo. Todo lo que pude ver fueron un par de guantes azul claro decorados con líneas rosa pálido y, mucho más abajo, zapatos con cordones de color gris parduzco claro. Nada intermedio. Solo espacio vacío con forma de persona. ¿Uno hay, hombre? La voz que emergió del vacío era brillante, burbujeante y cargada de fingida frustración. Estaba totalmente a favor del clásico ¿adivina quién? Muévete, pero eres ridículamente alto. Esto no es justo. Mis labios se movieron hacia arriba. Oye, Agakure, dije, mientras mi voz se acomodaba en su familiar acento perezoso. ¿Cómo fue Luri? Me detuve a mitad de la oración, mi cerebro alcanzó lo que mis ojos estaban viendo. O mejor dicho, lo que no veían. ¿Dónde está tu ropa? Los guantes volaron hasta donde estarían sus mejillas y prácticamente podía oírla sonrojarse. Ah. Una chica tiene que tener sus secretos, lo sabes. Me da una ventaja táctica en situaciones de combate. Su voz se redujo a un susurro conspirativo, aunque sonaba más complácida que avergonzada. Pero vaya, ojos agudos. Me gusta un chico que presta atención a los detalles importantes. Siempre miro las manos, respondí. Te dicen todo lo que necesitas saber sobre las intenciones de una persona misterioso. Me encanta, Y. Vamos. La voz de Present Mic explotó por toda la arena como un boom sónico, destrozando nuestra conversación y enviando a todos los estudiantes excepto a mí a un momento de parálisis aturdida. Habían estado esperando una cuenta regresiva, un momento para prepararse, alguna advertencia antes de que comenzara el caos. Error de novato. La casa nunca espera a que estés listo. Mientras todos los demás todavía estaban procesando la salida repentina, yo llegué a la entrada a toda velocidad, poniendo 3 segundos completos entre yo y el competidor más cercano. Primera regla de cualquier juego: la posición lo es todo. Segunda regla: nunca dejes que los demás jugadores te alcancen.
No corría a ciegas hacia la ciudad simulada como si fuera una especie de berserker. Esa fue la hora amateur, el tipo de error que te eliminó incluso antes de empezar a marcar. En lugar de eso, salté a la escalera de incendios del edificio más cercano. Mi agilidad mejorada después de meses de entrenamiento me llevó por las escaleras de metal de 3 en 3. Desde mi posición elevada, podía ver toda la arena extendida debajo de mí. Los robots ya estaban emergiendo de paneles ocultos en los edificios, con sus ojos rojos buscando objetivos. La mayoría eran personas con forma de araña que se deslizaban por las calles. Unos cuantos cañones de 2 puntas se balanceaban entre ellos, con sus marcos de tanques de gorilas repletos de armamento. Y en algún lugar a lo lejos, pude escuchar los fuertes pasos de los triples que comenzaban sus rutas de patrulla. Perfecto. Es hora del acto de apertura. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una baraja de cartas. Mi Kirk cobró vida cuando seleccioné 5 cartas, con energía violeta crepitando en sus bordes mientras las cargaba. El poder se sentía diferente ahora que hace 2 meses, más controlado, más preciso. Podía sentir exactamente cuánta energía podía contener cada carta, podía sentir el punto óptimo donde la potencia máxima alcanzaba la estabilidad óptima. Extendí las cartas entre mis dedos y apunté. 1, 2, 3, 4, 5. Un movimiento de mi muñeca los hizo navegar en 5 direcciones diferentes, cada carta siguiendo una trayectoria cuidadosamente calculada. No estaban volando directamente hacia sus objetivos, eso sería aburrido. La primera carta golpeó un poste de luz, rebotó en un ángulo perfecto y se estrelló contra un puntero que había estado tratando de flanquear a un grupo de estudiantes. La cabeza del robot desapareció en una ráfaga de luz violeta y metal retorcido. La segunda carta rebotó en una boca de incendios, se curvó en una esquina y encontró un tiro de 2 puntos que pensó que estaba escondido de manera segura detrás de un edificio. La explosión hizo que las piezas mecánicas llovieran como confeti. La tercera y cuarta carta realizaron una intrincada danza de rebotes, utilizando el entorno urbano como mesa de billar. De pared a buzón, a señal de calle, a robot. Cada impacto redirigió sus caminos hasta que encontraron sus marcas en un doble golpe sincronizado que pintó la calle con fuego morado. La quinta carta tomó la ruta panorámica, 3 rebotes en superficies cuidadosamente elegidas antes de atravesar el pecho de un jugador que había estado atacando a un estudiante en pánico con una mutación Kirk que le dio tentáculos de pulpo en lugar de brazos. 5 explosiones. 8 puntos. 10 segundos. Y ni siquiera he sudado. Me bajé de la escalera de incendios y aterricé agachado, absorbiendo el impacto sin emitir ningún sonido. A mi alrededor, la arena estallaba en caos cuando los estudiantes finalmente comenzaron a enfrentarse a los robots, pero dejé de prestar atención al ruido. Tenía trabajo que hacer. A medida que me adentraba más en la ciudad simulada, vi a otros 2 examinados que me llamaron la atención. Se defendían de un grupo de robots, pero la gran cantidad de ellos comenzaba a abrumarlos. La primera fue una niña con el pelo morado cortado en un bob asimétrico, con conectores para auriculares colgando de sus lóbulos como auriculares orgánicos. Hizo una mueca al desatar la explosión sónica, lo que le indicó que le había costado algo. El sonido dobló la armadura de los robots pero no la perforó. Tos ruidoso, pero sin golpes, lo noté. Ella puede sacudirlos, pero no puede dejarlos para siempre. No solo. El segundo era un niño con una cola gruesa y musculosa que empuñaba como un garrote. Cada pivote estaba limpio, cada golpe apuntaba a una articulación o sensor. Cosas de libros de texto. Pero su aliento ya empezaba a llegar en ráfagas irregulares. Estaba luchando duro, pero estaba luchando estúpido tratando de ganar una guerra de desgaste contra máquinas que no se cansan. Ambos eran competentes, pero libraban batallas separadas cuando podían trabajar juntos. Decidí hacerles una oferta que no pudieran rechazar. Una sola moneda cargada salió de mi mano, girando en el aire en un arco perfecto. Besó la esquina de un edificio, redirigió desde un buzón y se estrelló contra la cabeza del jugador líder de 2 puntos justo cuando estaba preparando un tiro hacia la niña. La explosión creó una reacción en cadena, la onda de choque desestabilizó a los otros 2 robots el tiempo suficiente para que su explosión sónica los acabara. 6 Me dejé caer junto a ellos, aterrizando entre la niña y el niño con la cola. De cerca pude ver que la niña tenía ojos violetas que combinaban con su cabello, nítidos e inteligentes pero actualmente anchos por la sorpresa. El niño tenía amables ojos marrones y un rostro honesto, del tipo que probablemente nunca dijo una mentira en su vida. Perfecto. Un táctico, un líder.
Todo lo que necesito es convencerlos de que trabajar juntos sirve a sus intereses. No está mal, dije, dirigiéndome a ambos manteniendo mi voz informal. Pero estás desperdiciando energía luchando por separado cuando podrías estar cubriendo las debilidades de los demás. Los ojos de la niña se entrecerraron ligeramente y sus gatos se enrollaron defensivamente. ¿Y tú eres? Alguien que acaba de ahorrarte 30 segundos de lucha de robots, respondí, y mi sonrisa volvió. ¿Qué tal un trato? Señalé al niño con la cola. Tile, toma el punto. Manténlos ocupados, llama su atención. Tu entrenamiento en artes marciales te brinda las mejores capacidades defensivas. Aquí se enderezó ligeramente al reconocerlo, moviendo la cola detrás de él. ¿Cómo lo hiciste? Tu forma. Me volví hacia la chica. Lóbulos de las orejas, ustedes son el radar. Ese sonido Kirk tuyo no es solo para atacar, ¿verdad? Probablemente puedas escuchar cosas que el resto de nosotros no podemos, trazar un mapa de donde se están agrupando los grandes grupos. Su postura defensiva se relajó un poco. Tal vez. Yo seré la artillería. Levanté otra moneda, dejando que un toque de energía violeta bailara sobre su superficie. Acumulamos puntos más rápido, nadie se cansa de peleas innecesarias y todos salimos de aquí luciendo como el tipo de héroes que Oa quiere en su plantilla. La oferta era puro negocio, despojada de cualquier retórica heroica o atractivo emocional. Solo lógica fría y beneficio mutuo, el tipo de acuerdo que tenía sentido independientemente de los sentimientos personales. El niño parecía inseguro. ¿Pero no se supone que esto pondrá a prueba nuestras habilidades individuales? Niño, dije, el examen práctico no se trata de mostrar tu peculiaridad. Se trata de demostrar que puedes pensar como un héroe. Y los héroes trabajan en equipos. La niña ya estaba asintiendo. Tiene razón. Todos los héroes principales tienen agencias, compañeros y redes de apoyo. Este no es un deporte en solitario. A menos que seas All Might. O Mirko, exactamente. Dejé que la moneda bailara sobre mis nudillos, la energía cargada la hacía brillar como una pequeña estrella. Entonces, ¿dentro o fuera? Dos intercambiaron una mirada, una especie de comunicación silenciosa que pasaba entre ellos. Entonces el niño extendió la mano. Masirao Hiro, dijo con firmeza. Kyoka Hiro, añadió la niña, aunque no se ofreció a estrechar la mano. Sus gatos ya se estaban extendiendo, probando el aire que nos rodeaba. Y tienes razón en lo de la audición. Hay un grupo de triples que se mueven desde el este, a unas 2 cuadras de distancia. Perfecto. Me guardé la moneda en el bolsillo y saqué otra baraja de cartas. Yukio Murano. Vamos a cazar. La sala de observación de los Emiratos Árabes Unidos existía en perpetuo crepúsculo, con su techo alto como una catedral perdido en la sombra. Bancos de pantallas holográficas proyectan una luz azul cambiante sobre la facultad reunida, cada una de las cuales proyecta una ventana al caos que se desarrolla en 5 centros de batalla. La única luz cálida provenía de una única lámpara de escritorio que iluminaba el espacio de trabajo del director Nezu, donde salía vapor de una delicada taza de té de porcelana pintada con flores de cerezo. Nezu permaneció sentado inmóvil en su silla de respaldo alto, con el pelaje blanco prístino contra el cuero oscuro. Sus ojos negros circulares reflejaban las imágenes de baile en las pantallas, pero su expresión permanecía serena. La cicatriz en su ojo derecho captó la luz cuando se llevó la copa a los labios. La presión, queridos colegas, dijo, con su voz con la suave cadencia de un cuento antes de dormir, no construye el carácter. Lo revela. A su lado, Cemento se alzaba como un monumento viviente. Su forma de hormigón proyectaba una sombra en bloques sobre el suelo. Sus ojos inteligentes se movían metódicamente de una pantalla a otra, catalogando el desempeño de cada estudiante. Algunos son arquitectos, retumbó el héroe, con la voz cargada con el peso de la piedra de asentamiento. Construyendo su respuesta ladrillo a ladrillo. Otros son relámpagos que caen sin pensar en las consecuencias. En el rincón más alejado de la habitación, Toshinori Yagi se encorvó contra la pared como un espantapájaros olvidado por su granjero. Su cuerpo demacrado apenas llenaba el enorme traje que colgaba de sus hombros, y sus ojos hundidos permanecían fijos en un pequeño monitor secundario que mostraba el centro de batalla. A los dedos esqueléticos de su mano izquierda golpeaban su muslo, un hábito nervioso que había desarrollado desde su lesión. Nezu hizo un gesto hacia el banco de exhibición principal, con su pequeña pata moviéndose como un director dirigiendo una orquesta. Observen, por así decirlo, los distintos enfoques de nuestro pequeño examen. La pantalla central se trasladó al centro de batalla B, donde Tenya Ida se movió a través de la ciudad simulada como un reloj al que se le da carne.
Sus motores rugieron mientras se lanzaba a un tiro de 2 puntos, su pierna se conectó con el torso del robot en una patada perfectamente ejecutada que hizo que partes mecánicas se esparcieran por el asfalto. Motor, murmuró Nezu, leyendo desde una tableta. Excepcionales puntajes académicos, excelente acondicionamiento físico, impecable pedigrí familiar. Una ejecución impecable de los fundamentos. Hizo una pausa y vio a Irida despachar otro robot con precisión quirúrgica. Sería un activo valioso para cualquier agencia que proporcione un manual de instrucciones. La transmisión cambió al centro de batalla A, donde la cámara tuvo dificultades para rastrear un desenfoque de violeta oscuro y plata que se entrelazaba entre los edificios como una sombra líquida. La lente captó destellos, un destello de acero, una explosión de chispas, el colapso de un triple que había estado completo momentos antes. El contador de puntos en la esquina avanzó a un ritmo constante e implacable. Imágenes aquí 7 recomendación del HPSC, señaló Nezu, consultando sus archivos. Se mueve como un depredador, ¿no? Una variable interesante en nuestra ecuación. Un otro gesto puso de relieve el centro de batalla C y la temperatura ambiente de la habitación pareció aumentar. Katsuki Bakugo abrió un camino de destrucción a través del paisaje urbano, con explosiones floreciendo en sus palmas mientras se lanzaba de edificio en edificio. Su sonrisa era un corte salvaje en su rostro, todo dientes y alegría violenta. El contador de puntos giraba como una máquina tragamonedas que ganaba el premio mayor. Un profesor en algún lugar de la oscuridad silbó bajo. Esa potencia de salida está por las nubes. Su talento en bruto es, en efecto, interrumpió Nezu, manteniendo su tono conversacional. Es un mazo en una habitación llena de esculturas. Eficaz para la demolición, pero propenso a causar mucho polvo. La pata del director se movió nuevamente, centrando la exhibición principal en el centro de batalla B. Su sonrisa se ensanchó, revelando dientes pequeños y afilados. Ah, pero esto es una actuación. La pantalla mostraba 3 figuras moviéndose por la ciudad simulada con el tipo de coordinación que normalmente tardaba meses en desarrollarse. Masahiro Ojiro ancló la formación, su entrenamiento en artes marciales evidente en cada pivote y golpe. Kyoka Hiro proporcionó reconocimiento, sus conectores para auriculares se extendieron mientras gritaba posiciones enemigas. Y en una azotea cercana, Yukio Murano era el maestro, convirtiendo la calle en su propia orquesta privada del caos. Una carta cargada le dejó los dedos, besó la esquina de un edificio, rebotó en una boca de incendios y detonó dentro de la cavidad torácica de un triple. La explosión pintó la calle con luz violeta y Ojiro ya se estaba moviendo para atacar al siguiente objetivo antes de que el humo se disipara. Trabajo en equipo, observó Cementos, su aprobación evidente en la forma en que su postura se enderezaba. Han reconocido que la suma puede exceder sus partes en su consola, cerca del centro de la habitación. Midnight se inclinó hacia adelante como un gato que observa el movimiento en la hierba alta. Sus ojos azules se fijaron en la imagen de Yukio mientras recargaba su munición con precisión casual, y sus labios se curvaron en algo que era en parte sonrisa, en parte promesa. Murano Yukio, ronroneó, con una voz que transmitía el tipo de calidez que podía derretir el acero o congelar la sangre, dependiendo de su estado de ánimo. Estaba en mi sala de pruebas. Qué confianza tan deliciosa e inmerecida. Él ve todo el tablero, no solo las piezas. Su lengua atravesó su labio inferior. Es un sabor que disfruto bastante. Analizar la bravuconería adolescente no es una frontera nueva. Kayama, la voz atravesó el ensueño de medianoche. La doctora Tae Takemi estaba sentada encorvada sobre su tableta biométrica, con su cabello negro cayendo sobre su cara mientras rastreaba los signos vitales en los 5 centros de batalla. Su bata de laboratorio tenía manchas de café y lo que podría haber sido sangre, y sus gafas reflejaban el brillo de su pantalla. Imagen aquí 10 es el equivalente psicológico de los dulces, continuó Takemi sin levantar la vista. Dulce, sencillo y pudre los dientes. Midnight se giró en su silla y su disfraz de héroe crujió suavemente contra el cuero. Oh, perdóname, doctor, dijo, con la voz llena de simulada simpatía. A veces olvido que no todo el mundo aprecia el arte de desarrollar la confianza de un estudiante. Algunos solo los ven como proyectos fascinantes después se han roto. Takemi finalmente levantó la cabeza y sus ojos oscuros contenían todo el calor de una morgue de invierno. Se metió las gafas por la nariz, un gesto que de alguna manera logró transmitir un desdén total. No se construye, usted personaliza. Un personaje es solo otro disfraz. Cuando ocurre un trauma real, una marca es tan útil como un vendaje en una herida chupadora en el pecho.
Mientras las dos mujeres intercambiaban púas, Toshinori permaneció perdido en su vigilia privada. Su monitor secundario mostró una historia diferente, un niño de cabello verde corriendo por las calles, esquivando escombros que caían y ataques de robots, pero nunca interactuando. El contador de puntos junto al nombre de Izuku Midoriya permaneció obstinadamente fijado en 0. Los dedos esqueléticos de Toshinori se apretaron en puños y los nudillos sobresalieron como picos de montañas debajo de su piel pálida. La mente analítica del niño era su mayor activo, pero el análisis no figuraba en los marcadores. Vamos, muchacho mío, pensó, con su voz interna cargando con todo el peso de su poder menguante. Pensar. Tu corazón es tu mayor arma, pero no pueden verlo en estos números. Muéstrales algo, muéstrales cualquier cosa. Un Nezu juntó las patas y el sonido atravesó la tensión de la habitación como una campana. Todas las cabezas se dirigieron hacia el director, cuya sonrisa había adquirido la calidad del acero recién afilado. ¡Excelente! Hemos establecido nuestra línea de base. Sus ojos negros se movían por las pantallas, catalogando la actuación de cada estudiante como la de un maestro de ajedrez estudiando el tablero. Hemos observado a los planificadores, a los depredadores, a las potencias y a los artistas. La obertura está completa. Su pata flotaba sobre una sección de su panel de control que había sido acordonada con burocracia. Un solo botón se encontraba debajo de una cúpula transparente, más grande que los demás y etiquetado con un símbolo simple: 0. Hemos visto cómo se desempeñan cuando cazan, reflexionó Nezu, con la voz en el mismo tono suave que podría usar para hablar del clima. Ahora, veamos cómo se desempeñan cuando son cazados. La habitación quedó en silencio excepto por el suave zumbido de los dispositivos electrónicos y el sonido distante de las explosiones de los centros de batalla. Incluso Medianoche y Takemi habían dejado de discutir verbalmente y su atención se centró en la teatralidad del director. La sonrisa de Nezu se hizo más amplia y reveló más de esos dientes blancos y afilados. Su pata descendió hacia el botón como el mazo de un juez buscando su objetivo. Veamos quién se rompe. El botón hizo clic. ¿Y quién se abre paso? Las alarmas comenzaron a sonar en los 5 centros de batalla y su grito electrónico interrumpió los sonidos del combate. En cada pantalla, las luces de emergencia bañaban las ciudades simuladas de un rojo infernal y el suelo comenzaba a temblar. Desde bahías ocultas construidas en los cimientos de los centros de batalla, algo enorme comenzó a surgir. Una ola, hermosos desastres. Tu chico Ricky está aquí, viniendo hacia ti en vivo desde mi hábitat natural. Acaba de salir el capítulo 16 y sé lo que estás pensando. Ricky, eso fue increíble, pero ¿cuándo podré cocinar más Yukio? Gran pregunta. Permítanme explicarles cómo funciona este circo. Lo primero es lo primero, el cronograma de carga. Es simple, elegante y diseñado por alguien que claramente odia tener una vida social. Obtienes un capítulo por día, de domingo a viernes. Son 6 capítulos por semana de caos puro y sin filtros que presentan a nuestro protagonista favorito lanzando cartas y su viaje a través de la escuela de héroes. El sábado es para fingir que tengo una vida fuera de la escritura. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, y por interesante me refiero a donde empieza mi desvergonzada súplica. ¿Quieres más capítulos? Quiero más piedras de poder. Es una hermosa relación simbiótica, como un parásito y su huésped, excepto que ambos nos beneficiamos y nadie muere. Probablemente. Así es como funciona el juego. Lo que haces esta semana influye en los capítulos de la próxima semana. Piensa en ello como karma, pero con beneficios tangibles inmediatos y una iluminación espiritual significativamente menor. Ahora, podría darte objetivos específicos de Power Stone, 500 piedras para capítulos dobles. O 1000 piedras y escribiré un episodio de playa. Pero no, demasiado trabajo. En lugar de eso, voy con objetivos de clasificación. Porque nada me motiva tanto como el dulce sabor de la competencia. Este es el trato. Si puedes llevarme al top 5 del ranking de la semana, obtendrás capítulos dobles la semana siguiente. Son 12 capítulos en lugar de 6. 2. Pero espera, hay más. Porque aparentemente ahora estoy haciendo un infomercial. ¿Quieres la experiencia premium? ¿Quieres capítulos triples? Entonces necesito llegar al número 1. Número 1, Yubito. Cima de la montaña. Rey de la colina. El campeón indiscutible de cualquier rincón de internet que nos hayamos creado. 3. Los capítulos triples significan 18 actualizaciones esa semana. Ahora sé lo que algunos de ustedes están pensando. Ricky, ¿no es esto un poco manipulador? Oh no, Ricky no cree que podamos llevarlo al número 1. O nos está aplicando psicología inversa.
A lo que yo digo. Absolutamente. 100%. Estoy manipulando descaradamente tu deseo de contenido para alimentar mi deseo de validación. Pero aquí está la cuestión, es manipulación honesta. No lo escondo detrás de palabras bonitas o lenguaje corporativo. Lo estoy exponiendo claramente. Tú quieres más historia, yo quiero clasificaciones más altas. Ambos conseguimos lo que queremos y todos ganan excepto mi horario de sueño y posiblemente mi salud mental a largo plazo. Mira, no te voy a mentir. Escribir es difícil. Escribir bien es más difícil. Pero ¿sabes qué lo hace más fácil? Saber que la gente realmente está leyendo estas cosas. Sabiendo que en algún lugar, alguien está lo suficientemente involucrado en el viaje de Yukio como para hacer clic en un botón y enviarme una piedra de poder. Así que aquí está mi propuesta. Si estás disfrutando la historia, si quieres ver a dónde lo lleva el viaje de Yukio, si tienes curiosidad por saber qué sucede cuando realmente llega a los Estados Unidos y comienza a lidiar con los desafíos reales de la escuela de héroes, voto. Dale una paliza a esta cosa. Llévame al top 5 y te daré 12 capítulos la próxima semana. Llévame al número 1 y te daré 18. ¿Es ambicioso? Quizás. ¿Es factible? Absolutamente. ¿Creo en ti? Claro que sí, lo hago. Ahora sal y demuéstrame que tengo razón. El rodamiento de bolas de acero rodó sobre mis nudillos en una perezosa figura de 8, su peso familiar contra mi piel. Ojiro acababa de anotar otro doblete, su forma de artes marciales era perfecta como un libro de texto, todo poder controlado y técnica disciplinada. Hiro gritó coordenadas desde su posición en la escalera de incendios, con los conectores de sus auriculares extendidos como antenas metálicas. Nuestro pequeño equipo corría como un reloj y mi contador de puntos subía a un ritmo satisfactorio. Entonces el mundo se tambaleó hacia un lado. El edificio debajo de mí no solo tembló, buquet como un caballo enojado que intenta arrojar a su jinete. Mis rodillas se doblaron automáticamente y mis brazos se extendieron para mantener el equilibrio mientras el techo se inclinaba en un ángulo que la gravedad realmente no apreciaba. El rodamiento de acero se me resbaló de los dedos y resonó en la superficie repentinamente irregular. ¿Qué diablos? La voz de Hiro se cortó cuando el sonido nos golpeó. No fue una explosión ni un accidente. Era más profundo que eso, una nota baja tan baja que pasaba por alto mis oídos por completo y llegaba directamente a mis huesos. El tipo de sonido que hacía que te dolieran los dientes y que tu columna recordara que era solo una frágil pila de calcio esperando ser reorganizada. Cada ventana de la ciudad simulada cantaba en armonía, un coro cristalino de fracturas por estrés que se extendían como telarañas. A lo lejos estaba sucediendo algo imposible. El horizonte estaba equivocado. Donde antes había un conjunto de edificios de mediana altura, ahora solo había sombra. Una oscuridad tan completa que parecía devorar la luz misma, extendiéndose hacia arriba hasta desaparecer en el cielo de la tarde. «Oh, magníficos bastardos», susurré, y no pude quitarme la sonrisa de la cara. El movimiento de los pies sobre el metal me hizo girar. Ojiro había escalado el costado del edificio en 3 límites impresionantes, con la cola apretada contra la espalda, una señal que archivé para referencia futura. Hiro estaba justo detrás de él, su habitual confianza casual reemplazada por algo más firme y concentrado. Murano. La voz de Ojiro tenía el tipo de filo que sugería que ya había descubierto que estaba proyectando esa sombra. Necesitamos movernos. Akun. Pero ya no los miraba. Mi atención se había desplazado a la calle de abajo, donde nuestro campo de batalla cuidadosamente ordenado se había transformado en algo mucho más interesante. Los estudiantes que habían estado atrapados en combate con robots ahora estaban corriendo, no retrocediendo, huyendo. Sus totales de puntos se olvidan en favor de instintos básicos de supervivencia. Niños inteligentes. Bueno, lo suficientemente inteligente como para reconocer un juego amañado cuando lo vieron. La sombra se movía ahora, y con ella venía el sonido de la civilización a la que se le pedía cortésmente que se hiciera a un lado. El hormigón gimió. El acero gritó. Vidrio entregado en cascadas de fragmentos brillantes. Todo lo que pasaba por la ciudad simulada no se preocupaba por cosas como la integridad estructural o la preservación arquitectónica. Entonces lo vi. El Zero Pointer se elevó por encima de la línea de construcción como un sueño febril de ingeniería militar, con ángulos brutales y propósitos malévolos. Su único ojo rojo recorrió el campo de batalla y prácticamente podía sentir los algoritmos de puntería funcionando detrás de esa lente carmesí.
La cosa tenía que tener 60 metros de alto, tal vez 70, construida como si alguien le hubiera pedido a un niño que diseñara el robot más aterrador posible y luego le hubiera dado financiación ilimitada. Mierda, respiró Hiro, con sus gatos retrayéndose tan rápido que prácticamente se estrellaron contra sus lóbulos de las orejas. La cola de Ojiro ahora estaba presionada contra su columna vertebral, cada línea de su cuerpo gritaba vuela o lucha con un gran énfasis en la parte de vuelo. Present me, dijo 0 puntos. Se supone que debemos evitarlo. Volví a hacer rodar el rodamiento de acero recuperado sobre mis nudillos, el movimiento ahora es automático. Mis ojos siguieron la trayectoria del puntero 0, calculando ángulos y trayectorias, mapeando el caos como si fuera solo otra mano de cartas. 0 villano puntos, corregí, sin apartar la mirada del desastre que se estaba desarrollando. Eso no significa que no valga nada. El pie del robot cayó sobre un edificio de 3 pisos y la estructura se dobló como origami. El polvo se elevaba hacia afuera en una esfera perfecta y, a través de esa nube de escombros en expansión, capté un destello de cabello castaño y mejillas rosadas. Una niña. Fijado bajo una losa de hormigón que debía pesar media tonelada, directamente en el camino de nuestro nuevo amigo mecánico. Ella estaba luchando, empujando los escombros con ambas manos, pero la física estaba siendo inusualmente terca ante toda la situación. Y allí estaba. El verdadero juego. Había pasado suficiente tiempo en casinos como para reconocer una configuración cuando la vi. El examen escrito fue la antes simplemente demostrando que pertenecías a la mesa. La caza de robots fue el evento principal, donde todos se centraron en el obvio sistema de puntuación. Pero este era el premio mayor oculto, la apuesta paralela que separaba a los turistas de los profesionales. La casa siempre tiene un premio gordo escondido, dije, y finalmente me giré para enfrentar a mis compañeros temporales. El cabello violeta de Hiro estaba despeinado por los temblores del edificio, y sus ojos oscuros contenían el tipo de inteligencia aguda que pasaba por alto muy poco. La disciplina de artista marcial de Ojiro luchaba con instintos de autoconservación muy razonables, con la mandíbula apretada por el esfuerzo de quedarse quieto. Ambos me miraban como si acabara de sugerir que hiciéramos un picnic en medio de un huracán. Ustedes dos pueden correr, continué, cargando el rodamiento de acero en mi palma hasta que brillara con una suave luz violeta, o pueden ayudarme a sacar provecho. La boca de Hiro se abrió, se cerró y luego se abrió de nuevo. En efectivo, Murano, esa cosa podría pisarnos como hormigas. No hay valor en puntos. Puntos. Me reí, el sonido probablemente transmitía más diversión genuina de la que justificaba la situación. ¿Crees que todavía se trata de puntos? El Zero Pointer había despejado otro edificio y su enorme forma proyectaba a la niña atrapada en la sombra. Había dejado de luchar contra la losa de hormigón y su cabeza se giró hacia el titán mecánico que se acercaba. Incluso desde esta distancia, pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Mira a tu alrededor, dije, señalando a los estudiantes que huían. Todo el mundo está corriendo. Cada uno de ellos está tomando la decisión inteligente, segura y lógica. Están siguiendo las reglas, evitando el robot de punto cero y maximizando sus puntuaciones. La cola de Ojiro se movió. Porque eso es lo que se supone que debemos hacer. Exactamente. El rodamiento cargado ahora estaba caliente contra mi palma, su brillo violeta pulsaba al ritmo de los latidos de mi corazón. Entonces dime, en una escuela que está entrenando héroes, ¿para qué crees que realmente están haciendo pruebas? 4. La pregunta flotaba en el aire entre nosotros mientras el puntero cero daba otro paso trascendental. Los ojos de Hiro se abrieron cuando las implicaciones la impactaron, y vi cómo sus engranajes mentales cambiaban del modo de supervivencia a algo más complejo. No están poniendo a prueba nuestra capacidad de seguir instrucciones, dijo lentamente. Están probando si los romperemos. Uno ganador, cena de pollo. Señalé hacia la niña atrapada. Pelo castaño, mejillas rosadas. Tiene quizás 30 segundos antes de que nuestro amigo metalero la convierta en arte callejero. 2. Ojiro siguió mi mirada y vi cambiar su expresión. El miedo todavía estaba ahí, no era estúpido, pero algo más fuerte lo estaba superando. Su entrenamiento en artes marciales había inculcado ciertas respuestas en su sistema nervioso, y proteger a los inocentes aparentemente estaba bastante arraigado. Aunque tengas razón, dijo con voz firme a pesar de las circunstancias, ¿qué podemos hacer? El blindaje de esa cosa probablemente podría provocar un ataque con misiles. Sonreí, una expresión aguda y depredadora que era toda mía. Su armadura es gruesa, pero nada es invencible. Solo consígueme una oportunidad.
Antes de que Hiro pudiera expresar cualquier objeción que se estuviera formando detrás de esos agudos ojos violetas, el movimiento en mi visión periférica atrajo mi atención hacia abajo. Un destello verde, no la palidez enfermiza del miedo, sino algo eléctrico y vivo. Era el niño nervioso de la reunión informativa. El que había estado murmurando para sí mismo mientras el capitán Stika Pisas le había arrancado uno nuevo. Broccoli Air estaba corriendo hacia el apocalipsis mecánico como si acabara de ver su máquina expendedora favorita. ¿Ese tipo está loco? La voz de Ojiro se quebró en la última palabra. Observé cómo las piernas del niño bombeaban más fuerte y sus rizos de color verde salvaje rebotaban con cada paso. Había algo construyéndose a su alrededor, un aura crepitante que hacía que el aire mismo pareciera vibrar. Un rayo verde bailó sobre su piel como si hubiera metido el dedo en el enchufe eléctrico más peligroso del mundo. Luego saltó. No es un salto normal. Ni siquiera un salto sobrehumano. Se trataba de un físico que presentó una queja formal y le dijeron que se sentara y se callara. El niño se lanzó al aire como un cometa verde, con el brazo derecho arqueado hacia atrás y el puño brillando con suficiente potencia concentrada para que mis rodamientos de bolas cargados parecieran trucos de fiesta. Mierda, Broccoli. Mi respeto por el niño se disparó. No se trataba solo de coraje. Era el tipo de locura hermosa y suicida que separaba las leyendas de las notas a pie de página. El niño apuntaba a la cabeza del puntero cero y buscaba el tiro mortal con todo lo que tenía. Pero esto es lo que pasa con la locura hermosa y suicida, generalmente termina con la parte suicida. El robot estaba estable. Equilibrado. Si el puñetazo de Broccoli no hubiera destruido a ese monstruo de metal de un solo golpe, habría sido aplastado por el cielo como una mosca particularmente ambiciosa. Noble. Seguro. Eficaz. Las probabilidades eran terribles. Es hora de manipular el juego a favor de la casa. Giro. Necesito un punto débil. Pierna derecha. Dame un objetivo. Ahora. Parpadeó y los conectores de sus auriculares se movieron. ¿Qué eres tú? Hazlo. La urgencia de mi voz debe haber pasado por alto sus objeciones lógicas. Sus gatos se extendieron, perforando el hormigón del tejado. Sus ojos se cerraron en concentración y prácticamente pude ver su peculiaridad en acción, ondas sonoras penetrando el edificio, viajando a través de los cimientos y mapeando las debilidades estructurales del gigante. Lo tengo. Sus ojos se abrieron de golpe, brillantes y agudos. Hidráulica principal del tobillo. Hay una fractura por tensión en el actuador primario. Mis manos ya se movían. 3 rodamientos de bolas de acero rodaron hasta mi palma, cada uno aceptando la energía de mi Kirk hasta que brillaron como estrellas en miniatura. La luz violeta era tan intensa que dejó imágenes residuales cuando parpadeé. Ataques quirúrgicos. Precisión sobre potencia. Haz que el gigante baile a mi ritmo. Moví mi muñeca 3 veces en rápida sucesión, cada una siguiendo un arco perfecto en el aire. El primer cojinete golpeó la carcasa exterior de la articulación del tobillo. ¡Bang! El metal chilló cuando la explosión atravesó un revestimiento ya debilitado. El segundo golpeó el acoplamiento hidráulico. ¡Bang! Líquido rociado en un geyser presurizado, con un toque de arco iris a la luz de la tarde. El tercero encontró la varilla actuadora primaria. ¡Bang! Esta vez el sonido fue diferente, no solo una explosión, sino el ruido mortal de una maquinaria sofisticada que abandonaba el fantasma. El Zero Pointer se tambaleó como un borracho tratando de encontrar sus llaves. La cabeza, ese monumento de ojos carmesí a la malicia mecánica, se hundió justo cuando el puño de Broccoli alcanzó su objetivo. La colisión fue magnífica. Green Lightning se encontró con el metal en una sinfonía de destrucción que hizo que mis explosiones anteriores parecieran petardos. La cabeza del robot no solo se rompió, vaporizado, convirtiéndose en una nube de metralla y chispas que pintaba el cielo en violentos tonos de plata y oro. La onda expansiva nos golpeó una fracción de segundo después, una pared de aire desplazado que hizo estallar mis oídos y colocó cada ventana en un radio de 3 cuadras cantando su canto del cisne. 3 Eso es lo que yo llamo un movimiento final apropiado, Broccoli. El chasis sin cabeza se derrumbó hacia atrás y sus estertores sacudieron la tierra como un dios enojado haciendo un berrinche. Los escombros cayeron bajo una tormenta de nieve de acero y hormigón y, en algún lugar a lo lejos, la sirena de fin del examen aulló su lamento mecánico. Pero mis ojos no estaban puestos en el gigante que caía. Estaban siguiendo una pequeña figura que caía del cielo, Broccoli, roto, con la gravedad ansiosa por completar lo que el robot no pudo.
Y allí, moviéndose a través del campo de batalla sobre lo que parecía un trozo de escombros flotante, estaba la chica que había visto antes. Cabello castaño azotando detrás de ella, rostro redondo en líneas de absoluta resolución a pesar de la forma en que favorecía su pierna izquierda. Ella estaba montando ese trozo de concreto como el overboard más improvisado del mundo, con una mano extendida hacia el niño que caía. Chica inteligente. Zero Gravity Kirk, apostaría dinero por ello. Ella lo va a atrapar. Pero mi punto de observación me mostró algo que ella no podía ver, una enorme pieza de la armadura del hombro del robot, soltada por la explosión, cayendo de un extremo a otro en curso de colisión con su camino. Estaba completamente concentrada en su misión de rescate, sin saber que estaba a punto de convertirse en pizza callejera. No puedo comunicarme con él desde aquí. Pero puedo despejar el tablero para quien pueda. Saqué mi último rodamiento cargado, más pesado que los demás, lo suficientemente denso como para generar un impacto cinético real en lugar de solo una fuerza explosiva. El brillo violeta ahora era constante, controlado, un bisturí en lugar de un mazo. Respiré hondo. Trayectoria calculada, velocidad del viento, rotación del blindaje que cae. Las matemáticas eran hermosas en su complejidad, 3 objetos en movimiento, múltiples variables, una solución perfecta. Lo dejé volar. El rodamiento golpeó la placa de blindaje que giraba en el punto muerto. Esta vez no hay vaporización, solo una fuerte crack y una explosión conmocionante que hizo que los escombros se desviaran de su curso. Se estrelló contra el suelo a una docena de metros a la izquierda de la niña, abriendo un cráter en el hormigón. Ella ni siquiera se dio cuenta. Todo su mundo se había estrechado hasta que el niño cayó hacia ella, y cuando su palma le dio una palmada en la espalda, su voz sonó clara y fuerte. Liberen. El descenso de Brócoli se detuvo tan abruptamente que parecía que alguien había puesto en pausa la realidad. Flotó allí, a centímetros del implacable pavimento, inconsciente pero vivo. Mierda, susurró Hiro. Ella estaba mirando fijamente la escena, con el rostro pálido bajo el flequillo morado. ¿Acabamos de ganar? Me dejé caer desde el tejado y aterricé agazapado junto a los restos humeantes. La caída debería haber dolido, pero la adrenalina era una droga terrible. Sí, yo diría que ganamos. Ojiro aterrizó a mi lado con mucha más gracia, su cola proporcionaba un equilibrio perfecto. Eso fue una locura. Estás loco. Todo esto es una locura. La locura es solo otra palabra para pensar fuera de lo común. Me quedé de pie lentamente. Además, funcionó, ¿no? Hiro cayó al suelo por última vez, con sus botas crujiendo sobre escombros dispersos. Sus gatos todavía estaban extendidos, temblando mientras captaban los sonidos de los equipos de rescate que se acercaban. La forma en que coordinaste eso, fue como si pudieras ver todo el campo de batalla a la vez porque podría, Kyoka-chan. Cuando has pasado años leyendo cuentas y calculando probabilidades, todo lo demás es simplemente reconocimiento de patrones. Me metí la mano en la manga y saqué una sola carta de juego, el as de picas, naturalmente. La pala negra parecía absorber la luz que la rodeaba y, cuando la giraba entre mis dedos, captaba el sol como un espejo oscuro. En algún lugar entre los escombros vi lo que estaba buscando. Una lente de cámara, parcialmente oculta detrás de un trozo de hormigón pero que aún graba. La facultad estaba mirando, había estado mirando todo el tiempo. Esto no fue solo un examen, fue una actuación, y toda buena actuación necesitaba un final adecuado. Me giré hacia la cámara oculta, capté la tarjeta una última vez y hice un perezoso saludo con 2 dedos. Mi sonrisa era toda afilada y confianza satisfecha. Oh no, acabo de hacerme un nombre. 5. La adrenalina me golpeó como un usurero que cobra intereses, todo a la vez, y el doble de doloroso de lo que esperaba. El temblor comenzó en mis dedos, lo suficiente como para hacer que el as de picas revoloteara como una polilla moribunda. El brillo violeta de mi Kirk se desvaneció por completo, dejando atrás el tipo de agotamiento profundo que me recordó porque la mayoría de las personas no tenían el hábito de hacer estallar cosas por diversión. Bueno, eso fue educativo. Las consecuencias de nuestra pequeña actuación parecieron como si alguien hubiera tomado una bola de nieve llena de hormigón y la hubiera sacudido bien. El polvo flotaba en el aire y los restos dispersos del Zero Pointer se extendían por la ciudad simulada como el rompecabezas más caro del mundo. Las sirenas de emergencia aullaban sus lamentaciones mecánicas mientras los drones de búsqueda y rescate sobrevolaban el lugar como abejas con cafeína. Hiro cambió su peso de un pie a otro, con los conectores de sus auriculares enrollándose y desenrollándose.
La chica que acababa de ayudarme a coordinar el derribo de una máquina de la muerte de 60 metros de repente encontró sus botas fascinantes. Oye, se metió un mechón de pelo morado detrás de la oreja. Eso fue, me refiero a la forma en que viste todo el campo de batalla de esa manera. La coordinación. Esfuerzo de equipo, dije, aunque mantuve la vista puesta en los drones de rescate que se acercaban. Cierto, pero, su voz bajó más, casi perdida bajo el caos ambiental. Estaba pensando que tal vez podríamos, no sé, entrenar o lo que sea. Sabes leer una pelea mejor que nadie que yo. El dron médico descendió entre nosotros como la chaperona más inoportuna del mundo, con sus rotores levantando una nueva nube de polvo y escombros. Cruces rojas ardían sobre su casco blanco mientras se asentaba sobre el pavimento agrietado con precisión mecánica. Todos los examinados permanecen estacionarios para la evaluación médica, anunció con una voz que podría despertar a los muertos. La petición de giro murió en el lavado de drones. Se mordió el interior de la mejilla y los conectores de sus auriculares se apretaron formando pequeñas bobinas frustradas. La expresión lo decía todo. Un rayo escáner me invadió y los altavoces del dron cobraron vida. Asunto. Laceraciones menores, nivel 2 de agotamiento de Kirk, sin amenazas inmediatas a funciones vitales. Continúe hasta el área de triaje C para la descontaminación y evaluación estándar. Área de triaje C. Volví a llamar a Hiro, pero su propio guardián mecánico ya la estaba guiando en una dirección diferente. Ojiro había desaparecido por completo, absorbido por la implacable eficacia de la respuesta médica. Hasta aquí el intercambio de información de contacto. Nada como un poco de eficiencia burocrática para matar el momento. El haz del escáner del dron se desplazó a un rojo insistente y tuve la clara impresión de que discutir con equipo médico de uso militar era una propuesta perdedora. Seguí sus luces parpadeantes hacia un grupo de tiendas blancas que habían brotado del suelo como hongos después de la lluvia. Triaje Área C era una colección de estaciones médicas automatizadas en filas ordenadas, atendidas por bots diseñados con una alergia clínica a la personalidad. Me dirigieron a una cuna, me dijeron que esperara y luego rápidamente todos los aparatos que había en los alrededores me ignoraron. De héroe a paciente de sala de espera en menos de 5 minutos. Este podría ser un nuevo récord. Me acomodé nuevamente en la cuna y hice un balance de mi situación. Mi ropa estaba rota en varios lugares, peligro ocupacional de luchar contra robots gigantes, y tenía una colección de rasguños que picaban como cortes de papel del infierno. Los robots médicos avanzaban en sus rutinas como un reloj, aplicando vendajes y dispensando medicamentos. Uno de ellos se acercó a mí, extendió el brazo del escáner y me examinó minuciosamente otra vez antes de declarar que estaba estable pero que necesitaba observación. Historia de mi vida. Como aparentemente no estaba muriendo lo suficientemente rápido como para merecer atención inmediata, tenía un asiento en primera fila para observar el caos controlado de la medicina de emergencia en acción. Los bots eran eficientes, eso se lo concedo. Se movían a través de sus protocolos como bailarines siguiendo una coreografía, cada acción precisa y calculada. Pero la eficiencia y la competencia no eran lo mismo, como estaba a punto de descubrir. Mi atención se centró en la sección de cuidados críticos, donde se manejaban los casos más graves. La niña de cabello castaño estaba sentada en una mesa médica, luciendo como si acabara de bajar de la peor atracción de carnaval del mundo. Su rostro redondo se había vuelto verde pálido y se agarraba el estómago como si le debiera dinero. Un robot médico flotaba a su lado, extendiendo una aguja intravenosa hacia su brazo. Protocolo estándar, probablemente reemplazar líquidos perdidos, restablecer el equilibrio electrolítico. Excepto que la niña miró esa aguja como si fuera una serpiente particularmente agresiva, y cuando el robot la insertó, su tez pasó de verde pálido a algo parecido al interior de ese Kikufukumochi que me gusta. Eso no está funcionando como lo planearon. Pero el verdadero espectáculo se estaba llevando a cabo unas cuantas camas más allá, donde Broccoli estaba brindando una clase magistral sobre cómo no usar un Kirk. Los brazos y las piernas del niño parecían haber pasado por una licuadora diseñada por alguien que realmente odiaba el concepto de extremidades funcionales. 3 robots médicos rodearon su cama y sus escáneres trabajaron horas extras. La luz azul recorrió sus miembros destrozados en ciclos interminables, y prácticamente podía oír a sus procesadores trabajando en un problema que no podían resolver. Su programación estaba atrapada en un bucle: escanear, analizar, no encontrar una solución, escanear nuevamente. Pobres pequeños robots. Nunca han visto a nadie lo suficientemente estúpido como para romperse tan completamente.
Los movimientos de los bots se estaban volviendo cada vez más erráticos. Uno de ellos extendió un aparato ortopédico de estabilización hacia el brazo derecho de Izuku y luego lo retrajo. Lo extendí nuevamente. Lo retrajo. La máquina equivalente a un inquieto. Fue entonces cuando las solapas de la tienda se abrieron y todo cambió. Su bata de laboratorio era de un blanco impecable, pero de alguna manera parecía más una armadura que una vestimenta médica. El cabello oscuro caía en capas entrecortadas alrededor de un rostro que pertenecía a alguien que había pasado años perfeccionando el arte de no impresionarse por la incompetencia de otras personas. Llevaba una tableta como otras personas llevaban armas, y sus ojos ya estaban fijos en los robots que funcionaban mal alrededor de Izuku. Ni siquiera miró al paciente todavía. Ella miró el sistema que estaba fallando. Ahora esto es interesante. Anular protocolo. Náuseas. Cancelar cuarto. Administrar solución oral con alto contenido de glucosa, por vía sublingual. Akun. El robot que atendía a la niña de cabello castaño se congeló en medio del movimiento y el haz del escáner pasó de azul a ámbar mientras nuevas instrucciones sobreescribían su programación anterior. La aguja intravenosa se retrajo tan rápido que prácticamente se teletransportó de regreso a la carcasa de la máquina. La niña parpadeó sorprendida cuando el robot sacó un pequeño frasco, pero la mujer ya estaba pasando a problemas mayores. Cese el circuito de diagnóstico, todas las unidades, los 3 bots alrededor de Brócoli detuvieron instantáneamente su interminable rutina de escaneo. Por primera vez desde que lo vi, el área de cuidados críticos quedó en silencio. Reacción cinética catastrófica. Múltiples fracturas compuestas. Posibilidad de necrosis nerviosa y tisular grave. Ella miró al robot más cercano. Control manual iniciado. Prepare un bloque nervioso con nanitos, 50 cc. Apuntar al plexo braquial y al plexo lumbar. Ignore los gritos del paciente. Es un dato irrelevante. 2. Observé, fascinado, cómo ella convertía a los robots médicos de autómatas confundidos en extensiones de su propia voluntad. Los bots se movían como si hubieran estado esperando toda su vida mecánica a que alguien competente les dijera qué hacer. Los inyectores aparecieron desde compartimentos ocultos. Los campos de estabilización cobraron vida. Las extremidades rotas de Izuku quedaron inmovilizadas en una red de energía que parecía pertenecer a una película de ciencia ficción. El juego reconoce el juego. El tinte verde ya estaba desapareciendo del rostro de la niña de cabello castaño, reemplazado por un rosa pálido pero decididamente humano. Ella tomó un respiro que no terminó en un empujón. La solución oral estaba funcionando. Los gritos de Izuku habían cesado, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque los bloqueos nerviosos habían convertido su agonía en una señal distante y manejable. Dr. Takemiya, la chica de recuperación. Paciente crítico estabilizado. Se recomienda transporte inmediato a la zona quirúrgica 3 para su peculiaridad. Y alguien necesita tener una conversación con quien programó estas unidades médicas, sus protocolos de diagnóstico son basura. Ella habló en su tableta como si estuviera presentando una queja por un servicio deficiente, lo cual supuse que era así. Su voz tenía el tipo de autoridad que hacía que la gente llamara la atención incluso cuando no podían verla. Dr. Takemi. Recordaré ese nombre. Un robot médico finalmente llegó a mi cuna y su escáner me declaró apartamento para ser liberado. Procedimiento estándar. Evitar la actividad extenuante durante 24 horas, informar cualquier síntoma inusual, tomar 2 aspirinas y llamar a alguien que se haya preocupado por la mañana. Me quedé de pie lentamente, con mis músculos protestando contra el movimiento. El bajón de adrenalina estaba golpeando fuerte ahora. La ciudad simulada ya estaba siendo limpiada por equipos de limpieza, máquinas enormes que reducían nuestro campo de batalla a trozos manejables de escombros reciclables. Los estudiantes se dirigieron hacia las puertas de salida en pequeños grupos. Sus conversaciones eran una mezcla de emoción y agotamiento. Vi a Hiro cerca de la puerta principal, con su cabello morado inconfundible incluso entre la multitud. Ella estaba hablando con Ojiro, ambos mirando a su alrededor como si estuvieran buscando a alguien. Probablemente yo. Pero mis piernas parecían hechas de plomo, y la idea de navegar entre la multitud para alcanzarlas parecía tan atractiva como resolver problemas de cálculo mientras era atacado por avispas. Además, si todos hubiéramos aprobado el examen, y estaba razonablemente seguro de que lo habíamos hecho, habría mucho tiempo para reuniones más tarde. Suponiendo que todos entremos en la misma clase. ¿No sería eso conveniente?
Tomé un camino diferente hacia la salida, uno que se alejaba de la multitud y se dirigía hacia el lado más tranquilo del campus. Mi teléfono zumbó contra mi pierna, probablemente Kimiko, preguntándose cómo había ido el examen. Ella quería detalles, un informe completo de todo lo que había sucedido. Pero ahora mismo lo único que quería era llegar a casa. Sentarse en nuestro sofá lleno de grumos y comer cualquier milagro que Kimiko hubiera logrado crear desde nuestra cocina perpetuamente escasa de existencias. Para procesar todo lo sucedido en el cómodo silencio de nuestro pequeño apartamento. Curry. Dijo que esta noche prepararía curry katsu. Y después del día que tuve, eso sonó como la cosa más heroica del mundo. La sala de observación de los Emiratos Árabes Unidos parecía un consejo de guerra 2 semanas después de la batalla. Las tazas de café vacías formaban posiciones defensivas alrededor de tabletas dispersas y pantallas holográficas. El aire sabía a agotamiento y al tipo de tensión que surgía de demasiadas decisiones importantes amontonadas en muy poco tiempo. Present Mick estaba en el centro de todo, su cabello rubio de alguna manera todavía desafiaba la gravedad a pesar de la hora tardía. Su energía maníaca habitual se había reducido a solo cafeína, pero su sonrisa seguía siendo lo suficientemente aguda como para cortar vidrios. Muy bien, oyentes. Bienvenidos al programa más emocionante en educación, el draft anual de estudiantes de primer año. Señaló la enorme pantalla holográfica detrás de él, donde cientos de perfiles de estudiantes flotaban en filas ordenadas. Tenemos los resultados, tenemos las imágenes y tenemos conversaciones muy interesantes por delante. Shota Aizawa se encorvó en su silla como si estuviera tratando activamente de convertirse en uno con los muebles. Su saco de dormir permaneció visiblemente al alcance de su brazo, y sus ojos inyectados en sangre sugerían que había estado sobreviviendo gracias al rencor y la cafeína durante la mayor parte de una semana. Cuando hablaba, su voz transmitía el entusiasmo de alguien que leía una lista de compras. ¿Podemos saltarnos la teatralidad y llegar a los niños problemáticos? Blackin se movió en su asiento y su enorme estructura hizo crujir la silla reforzada en señal de protesta. ¿Estás ansioso por reclamar el mejor talento para ti, Aizawa? Estoy ansioso por terminar esto antes del amanecer. El director Nezu estaba sentado en su silla personalizada, con una delicada taza de té equilibrada en sus patas. Sus ojos pequeños y oscuros contenían el tipo de inteligencia calculadora que ponía nerviosos incluso a los héroes más experimentados. Cuando sonrió, fue la expresión de alguien que ya había visto cada movimiento del juego antes de que comenzara. De hecho, si bien podríamos pasar horas discutiendo sobre los estudiantes ejemplares, creo que es mejor dedicar nuestro tiempo a los casos más polémicos. Nezu hizo un gesto y 5 perfiles holográficos se separaron de la exhibición principal, flotando en el centro de la sala como carteles de búsqueda. Nuestros 5 solicitantes no recomendados más controvertidos. Midnig se reclinó en su silla y su disfraz de alguna manera logró lucir profesional en la estéril sala de conferencias. Sus ojos azules escanearon los perfiles flotantes con el interés de alguien que valoraba obras de arte valiosas. ¡Qué colección tan interesante! El primer perfil mostraba a un niño rubio con ojos carmesí que parecían arder incluso en forma holográfica. Bakugo Katsuki flotó bajo su rostro fruncido, junto con los resultados de las pruebas que hicieron silbar en agradecimiento a varios profesores. Puntuación del examen práctico. 77 puntos, anunció Present Mick. Examen escrito. Percentil 98. Evaluación peculiar. Potencial ofensivo abrumador. Evaluación psicológica. Problemas de manejo de la ira, complejo de superioridad, potencial para, él es mío. Todas las cabezas de la sala se volvieron hacia el héroe subterráneo, que ni siquiera se había molestado en sentarse más erguido. ¿Así como así? La voz de Blackin tenía un tono peligroso. ¿No hay discusión? ¿No hay consideración por lo que la clase 1B podría ofrecerle? La clase 1B lo mimaría. Bakugo no necesita estímulo. Los ojos de Aizawa se abrieron ligeramente, revelando el brillo rojo de su activo Kyok. Su potencial es innegable. Su actitud se puede arreglar. Pero solo si tiene miedo de las consecuencias. El segundo perfil se materializó una niña con orejas de gato y pelo violeta. Bufuria apareció debajo de su imagen, aunque notablemente sin apellido. Sus puntuaciones en los exámenes fueron impresionantes, pero la notación activo HPSC, clasificado hizo que varios profesores se movieran incómodos. La voz de Nezu tenía una nota de genuino interés. Nuestro pequeño Kunoichi. Examen práctico. 64 puntos, pero eso no cuenta la historia.
Eliminó 47 robots sin ser detectada por una sola cámara hasta los 2 últimos minutos. Ella es HPSC, dijo Bladkin, con su disgusto claro. Un espía del gobierno en entrenamiento. ¿Realmente queremos ese tipo de influencia en nuestras aulas? 4. Queremos ese tipo de talento. El ronroneo de medianoche contenía una nota de agradecimiento profesional. Una chica que puede moverse así, pensar así, va a ser especial. Tae Takemi levantó la vista de su tableta, con sus ojos oscuros agudos detrás de sus gafas. Especial es una palabra para describirlo. Otra palabra es peligroso. Su perfil psicológico sugiere una grave compartimentación emocional y una preocupante falta de empatía. Es exactamente por eso que ella pertenece a mi clase una vez más. La declaración de Aizawa atravesó el debate. Esta vez, incluso las cejas de Nezu se levantaron ligeramente. ¿Tu clase era Seread? Ella es una agente encubierta. Un especialista en infiltración. Ponerla en una clase de combate de primera línea sería como usar un bisturí como mazo. Aizawa finalmente se sentó, su atención se centró en el perfil flotante. Soy el único héroe clandestino en esta facultad. Soy el único que entiende cómo entrenar a alguien para la guerra psicológica y la recopilación de información. Ella necesita un profesor que no intente hacerla más heroica. Ella necesita a alguien que le enseñe a ser efectiva. La sonrisa de medianoche se volvió depredadora. Qué deliciosamente práctico de tu parte, Shota. Es lógico. El tono de Aizawa sugería que la aprobación de Mitnick le resultaba ligeramente irritante. Desperdiciar su potencial en el entrenamiento convencional de héroes sería negligencia criminal. El tercer perfil apareció antes de que Bladkin pudiera presentar otra objeción. Este mostraba a un niño con cabello verde y ojos anchos y nerviosos. Midoriya Izuku flotaba bajo su imagen, junto con partituras que contaban una historia de extremos. Examen práctico. 60 puntos, continuó Present Mic. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. No anotó ningún punto durante los primeros 19 minutos del examen y luego obtuvo los 60 en el último minuto al destruir un solo cero pointer. Un puñetazo, susurró Toshinori desde su esquina, con su forma esquelética encorvada sobre una taza de té humeante. El niño destruyó un robot de 60 metros de un solo puñetazo y se rompió todos los huesos del brazo al hacerlo, añadió Tae secamente. Su expediente médico parece un informe de bajas. Múltiples fracturas compuestas, reacción grave de Kirk, signos de lesiones similares recientes. O es el estudiante más desafortunado de Japón o no tiene idea de cómo controlar su propio poder. El cuarto perfil se materializó un niño bajo con cabello morado y una expresión que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Mineta, Minoru aparecieron debajo de su imagen, junto con partituras respetables pero sin nada destacable. Examen práctico. 52 puntos, anunció Present Mic. Examen escrito. Percentil 85. Evaluación de peculiaridades. Altamente versátil para captura y negación de área. Evaluación psicológica. Respecto a la obsesión por las compañeras de clase, posibles signos de, es un pervertido, interrumpió Mitnick, enfriándose notablemente su comportamiento profesional. Sus respuestas al ensayo fueron, creativas en su interpretación de la motivación heroica. También es brillante, señaló Nezu. Su pensamiento estratégico durante el examen práctico fue excepcional. Utilizó la manipulación ambiental y la colocación de trampas para lograr la máxima eficiencia con una confrontación física mínima. Apareció el perfil final y la energía de la habitación cambió notablemente. El niño holográfico tenía cabello blanco y ojos violetas que parecían guardar secretos. Murano, Yukio flotó debajo de su imagen, junto con partituras que hicieron levantar incluso las cejas de Aizawa. 1. Examen práctico. 103 puntos, anunció Present Mic, con una voz que transmitía una nota de genuina emoción. Pero esa no es la parte impresionante. Logró esos puntos mientras coordinaba un equipo de 3 personas, brindaba apoyo táctico a muchos otros examinados y ejecutaba ataques de precisión que, según nuestro análisis, requerían cálculos matemáticos realizados en tiempo real durante el combate. Muéstrales las imágenes, sugirió Mitnick, con su voz cargada de interés profesional. La pantalla holográfica cambió, mostrando el desempeño de Yukio durante el encuentro de Zero Pointer. La sala observó en silencio cómo identificaba puntos débiles, coordinaba ataques y gestionaba el posicionamiento en el campo de batalla manteniendo una compostura perfecta. Vio la verdadera prueba inmediatamente, observó Nezu.
Mientras otros estudiantes se centraban en acumular puntos, él reconoció que el Zero Pointed era una prueba de carácter, no de capacidad de combate. Es calculador, dijo Bladkin, aunque su tono sugería respeto a regañadientes. Todo lo que hizo, incluso su momento heroico, fue estratégicamente sólido. Es un líder natural, añadió Toshinoshi en voz baja. La forma en que unió a esos otros estudiantes los hizo más efectivos, eso no es algo que se pueda enseñar uno. Él también es arrogante, señaló Tae. Su lenguaje corporal, sus patrones de habla, la forma en que se posiciona en relación con los demás, se ve a sí mismo como superior a sus compañeros. Lo que nos lleva a la pregunta, dijo Nezu, con sus pequeñas manos empinadas frente a él. ¿A dónde pertenecen estos 5? Aizawa se puso de pie lentamente, con su arma de captura moviéndose sobre sus hombros como un ser vivo. Cuando hablaba, su voz llevaba el peso de la convicción absoluta. Bakugo y Murano son míos. La habitación estalló. No puedes simplemente reclamar los 2 máximos goleadores. La voz de Bladkin se elevó para igualar su temperamento. La clase 1B merece estudiantes que se beneficien de su estilo de enseñanza, interrumpió Aizawa. Bakugo necesita a alguien que no se impresione con sus rabietas. Murano necesita a alguien que no caiga en su manipulación. Ambos son demasiado inteligentes y demasiado peligrosos para la motivación convencional. ¿Y qué te hace pensar que puedes manejarlos? Preguntó Medianoche, su tono transmitía genuina curiosidad. Porque no me importa su potencial. Me importan sus resultados. Los ojos rojos de Aizawa barrieron la habitación. Bakugo aprenderá a controlar su temperamento o será expulsado. Murano aprenderá a utilizar sus talentos para algo más allá del beneficio personal o será expulsado. Simple. Esa es tu solución a todo, murmuró Bladkin. Amenaza con expulsarlos. Funciona. Present Mig levantó las manos para guardar silencio. Está bien. Está bien. Entonces Aizawa quiere al bombardero rubio y al estratega de cabello blanco. ¿Qué pasa con nuestro pequeño gato de sombra? 2 también el mío. Esta vez, incluso Midnight parecía sorprendido. 3 de los 5, Shota. Eso parece codicioso. Aizawa ni siquiera parpadeó. Ella es una agente encubierta. Ponerla en una clase centrada en actos heroicos públicos y llamativos sería como enseñarle a un francotirador a luchar con un megáfono. Ella también es HPSC, señaló nuevamente Bladkin. Tener un activo gubernamental en tu clase plantea preguntas sobre la autonomía y, el HPSC la entrenó para ser un instrumento. Le enseñaré a ser profesional. La voz de Aizawa tenía una nota de finalidad. Ella necesita a alguien que entienda la diferencia entre ser eficaz y ser moral. Alguien que no intente cambiar su naturaleza, simplemente refínela. La sonrisa de Medianoche se volvió aguda. Qué deliciosamente oscuro de tu parte, Shota. Lo apruebo. Tae hizo un sonido de disgusto. Por supuesto que sí. Damas, interrumpió Nezu suavemente. Si bien sus diferencias filosóficas son fascinantes, aún tenemos 2 estudiantes por ubicar la atención de la sala. Volvió a centrarse en los perfiles flotantes de Izuku y Mineta. Ambos niños parecían increíblemente jóvenes en comparación con los 3 estudiantes que Aizawa había afirmado. El chico de pelo verde es interesante, dijo Bladkin, con un tono reflexivo. Poder puro, instintos heroicos genuinos, pero claramente necesita orientación sobre control y estrategia. Necesita supervisión médica, añadió Tae. Su peculiaridad lo matará si no aprende a moderarse. ¿Y el morado? Presente Mi preguntó. Brillante pero problemático, observó Nezu. Su pensamiento táctico es excepcional, pero sus motivaciones son cuestionables. Aizawa se acomodó nuevamente en su silla, con sus 3 supuestos estudiantes flotando a su lado como trofeos. Son tu problema ahora. Tengo lo que necesito. Los ojos de Bladkin se entrecerraron. ¿Crees que eres muy inteligente, no? Tomar a los 3 estudiantes más peligrosos y afirmar que es por su propio bien. Me llevaré a los 3 estudiantes que se convertirán en héroes extraordinarios o en fracasos espectaculares. No hay término medio con ninguno de ellos. La voz de Aizawa no transmitía ninguna emoción. Ese es exactamente el tipo de educación de alto riesgo en la que me especializo. ¿Y si te equivocas? Preguntó Medianoche. Si tus métodos los rompen en lugar de hacerlos más fuertes, entonces no eran lo suficientemente fuertes para ser héroes en primer lugar.